Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema genérico que tiene muchísimas vertientes, no acabaríamos, y de hecho ya hemos tratado algunas de esas situaciones especiales y concretas en las cuales sentimos o vivimos esta situación. Pero hoy queremos hacer un poco un marco y hacer un capítulo un poco más genérico. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando sentimos estrés, cuando nos sentimos estresados, ese agobio, esa ansiedad, ¿no? Entonces, vamos a hacer una recopilación de las emociones que entran en juego en esta vivencia, ¿no? En esta situación. Emociones como, por ejemplo, el miedo, que sería una de las principales, ¿no? El miedo está detrás de ese estrés la gran mayoría de veces, pero este miedo tiene sus derivadas, tiene ahí ansiedad, tiene otro tipo de emociones parecidas, de la misma familia, podríamos decir, del miedo, y que van relacionadas. De todas formas, con el estrés también hay otras emociones quizás no tan evidentes que también entran en juego, como la culpa. Muchas veces la propia culpa genera un estrés, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo que el ramillete de emociones, ¿no? Pues cuáles entran en juego y sobre todo, pues también vamos a dar, obviamente, vamos a dar soluciones, consejos, ideas que nos puedan ayudar a afrontar esas situaciones de estrés que todos vivimos, ¿no? Al final el estrés está en el día a día y pues queremos pues dar esas soluciones, ¿no? Así que bueno, pues hoy vamos a empezar con nuestro psicólogo de cabecera, Pedro Sánchez, por supuesto. Y bueno, pues me gustaría, tú que tienes el conocimiento más científico, ¿no? En este sentido, pues que nos puedas definir brevemente, ¿no? Un poco qué es el estrés y todo lo que conlleva. Así que cuando quieras, Juan Pedro, te escuchamos. Pues nada, no sé si este capítulo durará como 3 o 4 horas o así. Procuraremos que Procuraremos no, que no. que no sea Porque... tan estresante, ¿no? Exacto. Pero bueno, nada, para empezar un poco, sí, saber qué es el estrés, ¿no? Porque se ha Ujú. popularizado mucho Sí, y se suele decir, ¿no? A cualquiera por la calle, ¿no? Déjame que tengo prisa, que voy estresado, ¿no? Uy, estoy muy exacto. estresado, estresada. Y, y el estrés, para empezar, bueno, primero decir que el estrés es bueno, que hay una parte de estrés que, bueno, pues que nos prepara para la acción, para la Ujú. atención y para afrontar los retos del día a día. Y sin estrés, pues estaríamos muertos, ¿eh? No habríamos sobrevivido por esas emociones que tú decías, ¿no? Que ya nos genera miedo, ¿no? Ujú. Nos prepara para afrontar los desafíos, ¿no? Del día a Ujú. día, que Como una bueno, alerta, pues ¿no? alertas, exacto, y Ujú. entonces el estrés es bueno, o sea que es normal el estrés es bueno. Yo aquí ya me gustaría romper una lanza a favor del estrés. O sea, el Ujú. estrés es bueno. Lo que ocurre es que el estrés desproporcionado o el Claro. estrés en demasiada activación, demasiada alerta, como dices, pues Ujú. es perjudicial. Y entonces saber, bueno, primero también saber que el estrés es un proceso, ¿eh? Que no es una emoción, no es algo, Ujú. un estado, sino que es un proceso que se da cuando, bueno, pues vamos a afrontar cualquier desafío, ¿no? O reto o situación, vamos, del día a Sí. día, y percibimos que no tenemos los recursos necesarios para afrontarlo. Es decir, Ujú. fíjate que digo también que percibimos que puede ser que tengamos los recursos y creamos que no los tenemos, o que Ujú. efectivamente no los tengamos. Es decir, que Claro. yo vaya a una entrevista o un examen y no esté preparado, no tenga los Ujú. recursos, no haya estudiado, no tenga las habilidades. Pero puede ser también que sí que haya estudiado, que sí que tenga las habilidades, las competencias, y yo crea que no, porque no confío en mí, porque mi Exacto. autoestima está dañada o porque, Ujú. bueno, pues creo que no. Y el efecto es el mismo. O sea, se activa la alarma porque tú, bueno, como sabemos, el cerebro no distingue, ¿no? Entre realidad y ficción. Y si tú crees mentalmente que no estás preparado o preparada para afrontar eso, pues tu cuerpo va a reaccionar bajo estrés, bajo esa Ujú. alarma, ¿no? Que en definitiva es, pues eso, activa los niveles de atención, Ujú. de presión sanguínea, ¿no? Palpitaciones, te prepara para la acción. Y bueno, pues esto, como decíamos, es bueno porque te va a permitir afrontarlo, ¿no?
pero que de manera desproporcionada pues te va a sobrepasar, y es cuando el estrés se convierte en distrés, ¿no? El Ujú, estrés malo, ¿no? ujú, O tóxico o patológico, como le llamamos. ujú. Eh, y entonces ya se convierte incluso en estrés crónico, ¿eh? Esto también podemos comentarlo. Sí, No lo mismo el estrés puntual que el estrés crónico. Y entonces esto sí que es muy perjudicial para la salud, o sea, en un continuo distrés, ¿no? Que sería, técnicamente se llama el estrés positivo eustrés, ¿no? ujú, Para el que quiera saberlo, ¿no? Y el negativo distrés, ¿no? Que ujú, es el desproporcionado. Pero el estrés en general, pues bueno, pues puede ser bueno o puede ser ujú. malo. Y esa es un poco la pauta. Tú percibes que no tienes los recursos, se dispara la alarma, creo que no llego a tiempo a todo, ¿no? Aquí ya aparecen las famosas frases de no me da la vida, ¿eh? Es que me sobrepasa, y los esques, como sabemos, son excusas para decir que el problema está ahí fuera, ¿no? Sí, Y que nosotros pues no tenemos la culpa. Que muchas veces es otra verdad, emoción, es claro. decir, muchas veces es en el trabajo, por ejemplo, puede ser que tengamos pues bueno, un departamento, un área, un jefe, una jefa que nos pone muchas tareas, el tiempo de trabajo es elevado, Ujú, la carga de trabajo es elevada, tanto a sí, nivel cognitivo, ¿no? Como emocional, ujú, y entonces es verdad que no damos abasto, no ujú. llegamos a todo, y es normal estar estresado. Estaba pensando, Juan Pedro, en esas ofertas de trabajo que te dicen que tengas, bueno, un aguante, ¿no? A la presión, ¿no? O que tengas, Mm, eh, pues eso, que sepas gestionar el estrés o que trabajes bajo presión, que sepas trabajar bien bajo presión, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo sí. cuando veo un trabajo así digo, uy, 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 Qué uy, peligro, si ya qué lo dicen peligro. de buenas, imagínate, ¿no? Claro, habría que saber a qué se refieren trabajar bajo presión, Muy porque bien. una cosa es, bueno, pues trabajar con, eh, con, con prisas, ¿no? Con tiempos muy ajustados, ¿no? Ujú, Y otra cosa es la presión a ver, la presión subjetiva, es decir, la sí, presión que te mete el jefe o la jefa, o los claro. compañeros, ¿no? O que trabajes en un departamento altamente competitivo. Y Ujú, entonces todo el mundo va a hacer las cosas lo más rápido posible y de la manera mejor posible, ¿no? ujú. Entonces, claro, si tú no estás preparado para competir de esa manera, pues te va a generar este estrés malo, ¿no? Este Exacto, distrés. Y exacto. otra cosa es que la empresa no tenga tiempos de descanso, que es ilegal, que tenga tiempos largos, jornadas eternas, Ujú, que de alguna manera también es ilegal porque no se puede hacer más de un tope de horas extras, ¿no? ujú, correcto. Eh, entonces, y que esto sea como obligatorio, que si te vas antes a casa, ¿no? Pues ya te Ujú, ponen la lista negra y entonces te dicen que no ujú, estás cumpliendo, que no estás comprometido, o correcto. comprometida, que Estaba es... pensando, Juan Pedro, en las guardias, ¿no? Los profesionales que hacen guardias, que hacen jornadas de 24 horas hmm. consecutivas. Es una barbaridad, ¿no? O sea, Sí, sí, sobre todo en el mundo de la sanidad, ¿no? correcto. Que se hacen, pues eso, jornadas Ujú. de 16 o 24, o sea, 24 Sí, o sí. más horas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, desde el punto de vista neurológico es una barbaridad, Es una porque barbaridad. no dormir, no descansar, además a mí me da mucho miedo que me atienda un profesional que ha estado sin dormir, porque si me tiene que diagnosticar, me tiene que medicar o incluso someterme a una cirugía, oye, yo quiero que ese médico o doctor, doctora, que esté Esté fresco, ¿no? con plenas facultades, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, esto de decir, no, es que a mí no me afecta el sueño, ¿no? Es que no pasa nada, ¿no? Sí que pasa, sí que pasa. Entonces, claro, si tú bajo estrés no duermes, pues al día siguiente tu atención baja. Es que Cometes más está, vamos, errores. Es normal. Es claro, es lógico. normal, es que Es está lógico. demostrado. Sí, Ahora, otra sí, cosa sí. es que tú no necesites dormir, ¿no? Porque hay personas que tenemos un umbral de sueño, ¿no? De necesitamos 7 horas, 8, otros 6. Sí, Hay sí. gente que con 5, pero necesita dormir, es decir, Ujú. no vale Unos con decir, mínimos. no, no, es que yo con dormir 2 o 3 horas, bueno, no sé si habrá algún caso, pero suelen ser muy, muy raro. Ujú, Entonces, bueno, pues ese el principio. Luego, ahora hablamos después, ¿no? De ujú. cómo gestionar esto, pero es que Sí. muchas veces el estrés nos lo metemos
nosotros mismos. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Y por eso es importante la inteligencia emocional en este sentido, ¿no? No solo de detectar las emociones, sino de ver los pensamientos que hay detrás que generan esas emociones y que es ese diálogo interno del cual siempre hablas, Juan Pedro, y que tenemos que ver un poco cuáles son los pensamientos que nos estamos creyendo que nos acaban generando Claro. esa percepción y ese estrés, ¿no? Sí, porque en el disparo del estrés también influye la personalidad que tengamos, Ujú, muy bien. nuestras creencias, nuestras experiencias previas y ante la misma situación podemos disparar niveles más altos de estrés o menos en función de nuestras heridas emocionales también. Muy bien, exacto. Mira, recordando la lista de reproducción que tenemos de las 5 heridas emocionales, que lo pondremos en la descripción. Y la verdad es que es verdad, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, pueden sentir estrés porque tienen una herida emocional, en este caso, de quizás bueno, de abandono, puede ser, y quieran demostrar o siempre tengan ese miedo de no quedarse solas, ¿no? Y entonces o sea, sientan estrés cuando sienten que no hay nadie que les apoye, por ejemplo, o puede ser otra herida que es la de injusticia, que cuando tú ves una situación injusta y no la puedes cambiar, sientes mucha rabia, pero al mismo tiempo un estrés de no poderlo cambiar, ¿no? O sea que cada persona va a tener una cierta tendencia a sentir el estrés por unas situaciones u otras en función de esas heridas emocionales, ¿no? Como decías. Muy bien. Pues fantástico. Seguimos con Mercé. ¿Qué podemos decir de las emociones, ¿no? Vamos un poco a las emociones, ¿no? ¿Qué emociones entran en juego en esas situaciones de estrés? Bueno, qué tema. Me estaba riendo porque cuando Juan Pedro ha dicho voy al médico, Juan Pedro, si vas al médico y te dice no se preocupe señora, que estoy fresco, huye. Hombre, Peligro, ¿no? Peligro. peligro Peligro. grande, sí. No, fijaos, pero un apunte, es que el otro día estaba viendo un vídeo de un médico que está en urgencias, que aparte él contaba que está en una especialidad muy concreta que no tiene nada que ver con eso, y dice, me han puesto, y lo contaba, me han puesto a hacer esto, dice, y yo lo hago, dice, de momento no se ha ido nadie por mi culpa, dice, pero me gustaría tener a alguien que dominara más el tema, y yo pensaba, Dios mío, y que estaba haciendo guardias de 24 horas, dice... no os voy a mentir, o sea, no recibo al último paciente, no es como el primero, evidentemente, porque es que es un ser humano. Y yo lo que no entiendo es, fijaos, en este tema, que hay una parte, decíais, una parte interna y una parte externa, cómo precisamente profesionales de la salud, que se supone que saben de qué va, son los que diseñan estos turnos, que son los primeros que tendrían que saber cómo funciona el cerebro, ¿no? Por eso que, bueno, desde aquí, pues el apoyo al personal sanitario, ¿no? Que siempre da el máximo, pero que en esta época ha tenido que dar muchísimo más y que no se les han puesto las cosas demasiado fáciles, ¿no? Es que a veces estaba pensando, Mercé, que un pequeño inciso, que a veces Sí. los que diseñan este tipo de cosas no necesariamente son médicos, ¿no? A veces son gestores, administradores, políticos Claro. incluso. Entonces... Ya, pero tendrían que tenerla, pues entonces si no lo saben hacer, hay una puerta, se traspasa y entra otra persona capacitada, ¿no? Esto se lo hacen, a los médicos les echan así, ¿no? Pues a ellos también, si no están haciendo bien el trabajo, ¿no? Que se ponga alguien competente, que se ponga alguien que sepa que, a ver, si me apuras a mí, seguro que hay una doctora o un doctor por ahí con dotes de organización, segurísimo, segurísimo, pues que lo diseñe un profesional que ha estado en las trincheras, ¿no? No sé, en el periodismo, por ejemplo, el editor es periodista, no se le ocurre poner nunca a nadie que no haya, como decimos nosotros, hecho la calle, ¿no? Y saber lo que cuesta una noticia. Bueno, pues igual resulta que el personal sanitario, no solo médico, sino también personal de enfermería a la hora de decir todo esto, serán los que tengan que diseñar la sanidad que nos dirige a este país. Yo ahí lo dejo. Mira, he aprovechado para echar una pollita. He aprovechado para echar una pollita y lo he dicho. Vamos a reconducir el tema. Pero fíjate, tiene mucho que ver con el estrés del profesional y el estrés del paciente, ¿no? Que está ahí, piensa, Dios mío, ¿no? Mira, hablabas de las emociones. Yo justo, cuando tú has dicho, me ha gustado mucho, cuando has dicho la culpa, porque acababa de... No enseñar el papel porque pillaríais estrés. Porque está un poco caótico, ¿no? Bueno. Y eso que me gusta ordenarlo, ¿eh? Pero he puesto culpa, ¿no? Muy bien. Yo creo que el miedo... A ver, yo creo... que no, del miedo no viene la culpa, sino que de la culpa viene el miedo.
mayoritariamente pienso, ¿no? Interesante. Y lo decía Juan Pedro, ha dicho una cosa muy interesante. En el fondo, ¿qué es el estrés? Estoy en una situación y viene una situación que creo que no voy a poder afrontar. Exacto. Estoy desbordado, no voy a poder con esa situación. Vale. Y tiene que ver con el reconocer que tienes recursos internos y también externos, ¿no? Seguramente los externos son muy importantes, pero sobre todo los internos, ¿no? Porque siempre estamos diciendo que el 99% es cómo ves las cosas y luego pues la capacidad de generar cambios ahí afuera. Pero hay veces que los cambios ahí afuera no son posibles, ¿no? Como el profesional de las 24 horas, ¿no? Que se quejaba, ya lo había dicho, pero no era posible. Bueno, sí, siempre se puede dejar, pero a veces no tienes muy clara esa opción. Entonces, en el fondo no lo puedo cambiar, siento una incertidumbre brutal respecto a la situación, no creo que tenga recursos y, en cierta forma, tengo miedo porque no lo estoy sabiendo solucionar. Tengo miedo porque me siento culpable, porque no tengo competencias, porque siento que no tengo capacidades, ¿no? Y como decía Juan Pedro, puedes sentirlo y tenerlas, y puedes sentir que no las tienes y no tenerlas, pero bueno, también se pueden desarrollar, también nos podemos capacitar, claro. También podemos buscar ayuda, ¿no? Muy bien. Muy importante esto de la ayuda. Claro. ¿Y qué nos pasa? ¿Sabéis qué nos pasa muchas veces? Aquí lo hemos dicho y caemos todos, yo la primera, yo de todo esto que voy a decir estoy en primera fila. Como vamos dejando, como vivimos en una sociedad evitativa totalmente, evitamos vivir nuestros miedos. Y cuando digo vivir nuestros miedos, me refiero a atravesarlos, a sentirlos, me refiero a miedos que no tienen sentido, que tienen que ver con el no conocimiento de quiénes somos y nuestras capacidades, ¿no? Si viene el león, no vamos a atravesar el miedo, intentamos protegernos. Me refiero a un miedo que no sea adaptativo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos pasa además es que una vez entras en esta vorágine, ya lo sabemos, llega un momento que ya no sabes si tienes capacidades, si no tienes capacidades, empiezas a estar secuestrado y secuestrada, empiezas a tener esa visión túnel. Vamos todos en piloto automático, ¿no? Sí. Estamos en esta sociedad que te invita a esto no me gusta, pues... Es curioso porque, fijaos, iba a decir, esto no me gusta, pues no lo hago. No, tampoco es verdad. Esto me da miedo, no me acerco, no lo vivo. Esto no me gusta, pues muchas veces te invita a hacerlo para machacarte, ¿no? O sea, nos machacamos mucho, nos preocupamos mucho por cosas que no podemos solucionar, sufrimos, nos sacrificamos por esas creencias, por esas heridas emocionales. Pero muchas veces nos estamos sacrificando para hacer cosas para huir de nuestros miedos. Es decir, tú ponías un ejemplo, ¿no? Decías, una persona con una herida de abandono, una persona con una herida de injusticia. Una persona con una herida de abandono a lo mejor se está sacrificando en una relación o en un trabajo para no perderlo, claro. Para que los demás se den cuenta de lo necesaria que es, ¿no? Y dices, pues mira, está viviendo su miedo. No está viviendo su miedo. Está maltratándose, vejándose, torturándose, autoflagelándose, porque no quiere vivir el miedo de ponerse en la cuerda floja, ¿no? Y cuando digo eso no quiero decir vamos a empezar a hacerlo todo mal y vivir el miedo de que me echen. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo pues que a lo mejor cuando has hecho tu jornada y has hecho suficiente y está perfecto y está bien y has dado el máximo de ti, hoy das un 100 y mañana un 93, no pasa nada, hay que ser respetuoso con uno mismo. Tampoco hace falta que te quedes a ayudar a nadie para que te quiera mucho, no hace falta. Si lo haces si te apetece, no lo haces, claro, para ser necesario, ser imprescindible y que no te echen. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo eso, estás maltratándote, estás privándote de tu tiempo de ocio. Estoy poniendo un ejemplo laboral, pero podría ser personal. Estás quitándote de tiempo con tu familia, estás quitando de tiempo con tus amigos, estás quitándote de tiempo de leerte un libro, relajarte, o, oye, sentarte en el sofá y no hacer nada, que es una actividad dignísima y maravillosa. Claro que sí. No hacer nada, no digo ponerse Netflix, que también no pasa nada, ¿no? Pero quiero decir, no hacer nada y encontrarte a ti mismo, ¿no? Encontrarte no haciendo nada, a ver qué pasa. Entonces, imaginaos lo que nos sacrificamos, lo que llevamos a aguantar en el día a día
para no vivir esas situaciones que nos asustan. Y yo creo que parte del estrés es esto, ¿no? Es mira la porquería que trago para no vivir esas situaciones que me incomodan y que me dan miedo, ¿no? Con una culpa de no soy perfecto, no tengo esas capacidades. Entonces, claro, yo creo que pasa por eso, ¿no? Pasa por darte cuenta de esta culpa, tú que preguntabas por las emociones, darte cuenta de que como crees que no sirves, te sientes muy culpable, tienes miedo a que se den cuenta y entonces te montas una personalidad adaptada a paliar eso, ¿no? Claro. Y te crees que tú eres eso. Y cuando te das cuenta de que a pesar de eso no consigues lo que quieres, te estresas, ¿no? Y en situaciones muy concretas, ¿eh? Hay situaciones muy concretas que tú decías, claro, hablabais de esos trabajos que dicen bajo presión, ¿no? Y claro, tú te crees que vas a ir a... No sé, estoy pensando como en las series, ¿no? Te crees que vas a ir a una serie chula y te toca Juego de Tronos, ¿no? Entonces, trabajo ahí. Me pensaba que sería en una oficina y aparecería el chico guapo y la chica guapa, ¿no? Y llegas ahí, es Juego de Tronos y en la primera escena te entra la espada por el oído, ¿no? Porque ya sabemos cómo va el tema. Claro, lo que me lleva a decir una cosa, al final es como lo ves. Al final es como lo piensas, cómo decides observar esos pensamientos que te llevan al estrés, que te hablan de ti, esos pensamientos de ataque, que tus miedos, tus emociones, tus pensamientos, tus creencias, tus heridas emocionales. Y luego hay una parte externa. A veces no podemos hacer nada, pero a veces sí. Y a veces lo que tienes que hacer es incómodo y es duro de hacer, pero hay veces que dices no puedo hacer nada y sí que puedes hacer, puedes dejar de tragar, puedes dejar de hacer aquello que estás haciendo para no sentir tu miedo, a veces puedes irte y otras veces puedes quedarte con otra actitud, o sea que también hay una parte externa. Hay veces que la parte externa no existe porque tú no puedes hacer nada, no podemos hacer nada por situaciones como las que hemos estado viviendo, ¿no? Como el tema de la pandemia. Puedes protegerte, pero al final llega un momento en el que haces lo que está en tu mano y ya está, ¿no? Claro, ahí está el estrés de no poder controlar si te contagias o no. O que ese control sea parcial siempre, ¿no? Sea parcial, claro. Puedes hacer cosas, pero hasta cierto punto, sí, claro. pero seguramente saldría mucha gente y nos diría, mira, lo hice al máximo y me pilló, y pasó, ¿no? Y pasó, porque ha pasado. Igual que luego hay gente que ha hecho cosas que yo he visto fotos que digo, madre mía, y no le ha pasado. Bueno, pues me alegro muchísimo, ¿no? Porque, pero bueno... Claro. La misma protección genera un estrés, ¿no? Esas personas que llevan ese control, ¿no? De ir al extremo, ¿no? Que llevan guantes por si acaso, porque tal, o que ¿no? Tienen como mucho estrés para no contagiarse. Es que es un propio estrés también eso. O sea, es que al final todo puede estresar, ¿no? Es encontrar un equilibrio. Y yo, para acabar, es una cosa que apuntaba Juan Pedro, que yo creo que es muy importante y que creo que tiene que ver con la segunda parte, ¿no? de este capítulo de hoy. Creo que al final lo único es la confianza, ¿no? Y ya, porque aparte ya sabemos que la confianza y el miedo activan las mismas partes en el cerebro, por tanto son incompatibles. Y yo creo que es entrenar la confianza. Entrenar la confianza en ti y aquello que decimos muchas veces de la confianza en la vida, que seguramente diré esto y cuando decimos esto mucha gente dice, sí, pues mira, ¿no? Mira el panorama, sí, ya. Pero al final, si hay cosas que no las puedes cambiar, pues intentas vivirlas como puedas y encontrar tus momentos de paz y de felicidad dentro del espacio que te ha tocado vivir, ¿no? Y del momento que te ha tocado vivir. Pero confiar en que... sobre todo en uno mismo, porque yo creo que si tú confías en ti y ves que puedes tener recursos y que si no los pedirás y que si no te capacitarás, eso te lleva a ver que, bueno, que vendrán situaciones que son difíciles, porque cuando confías en ti no quiere decir que no vengan situaciones difíciles, pero las vas a afrontar de otra forma, las verás de otra forma y las vivirás de otra forma, las pensarás sobre todo de otra forma, ¿no? Y funciona. No es fórmula mágica, ya lo hemos dicho muchas veces, las fórmulas mágicas en el canal de al lado, ¿no? Es una forma de ver las cosas y de afrontarlas de un modo distinto, ¿no? Yo creo que es esa confianza y una de las formas de generar confianza en uno mismo es precisamente hacer aquellas cositas que nos da miedo hacer, que nos hacen sentir incómodos. No hace falta hoy todas.
cositas, aquello. Y si no podemos hacerlas, hagámoslas siendo conscientes es decir, si tú, por ejemplo, estás ayudando a alguien, pero no te apetece nada, pero lo estás haciendo para que no te abandone, pues tú lo haces y cuando lo estás haciendo eres consciente, mira, lo estoy haciendo para que no me abandone. Me doy cuenta, sí, esto es el precio que pago por hacerlo, porque tengo esa habilidad emocional. De momento, bueno, no pasa nada, me perdono, no pasa nada, ¿no? Y si puedes dejar de hacerlo, pues lo dejas de hacer. Y si no lo haces, pero siendo consciente, ¿no? Y al final tú eliges si lo sigues haciendo o no lo sigues haciendo, pero ya no lo harás de la misma forma si lo haces, ¿no? Y yo creo que ese es el ejercicio. Y eso es un primer apunte, ¿no? Para decir cómo se gana confianza, ¿no? Porque esto te empodera, porque, a ver, la forma en que te ves tú a ti misma o a ti mismo, cuando estás viviendo tus miedos, atravesando tus miedos, o cuando no, es distinto. O sea, tú te ves y ya no estás aquí, estás aquí. O sea, ha cambiado totalmente. Y al final es eso, ¿no? O sea, es descubrir, al final, no eres tú, pero podría ser David. Descubre que el gigante es él después de enfrentarse a Goliat, ¿no? pero tiene que hacer, tiene que enfrentarse a esa situación. Y no hablo de lucha, no hablo de pelea, hablo de transitar lo que te asusta. Y ya no me enrollo más, que me enrollo mucho. Pues fantástico, Mercè, este punto de vista, ¿no? Hablando más de las emociones, la culpa, como decías, ¿no? Yo creo que la culpa genera mucho las heridas emocionales. Cuando se habla de la gestión del estrés, pues se habla mucho de los pensamientos, sobre todo, ¿no? De los pensamientos repetitivos, ¿no? Que nos llevan a percibir esa realidad de esa forma incapaz, ¿no? De, ostras, no tengo los recursos suficientes, ¿no? Decía Juan Pedro, no tengo los recursos suficientes para afrontar esta situación, no tengo tiempo, no tengo lo que sea, y entonces no voy a llegar y entonces va a pasar algo desagradable, ¿no? Va a pasar algo negativo, va a haber una consecuencia a la que temes, de la que tienes miedo, y esa consecuencia no la quieres vivir y entonces genera un estrés, porque es como una lucha entre lo que crees que va a pasar inevitablemente y este momento presente, ¿no? Y fíjate que en el momento presente no hay estrés, en el sentido de que si tú vivieras cada momento como si fuera un compartimiento estanco, es decir, ahora vivo el presente, no me preocupo ni de lo que hay después, ni de lo que hubo antes, ¿no? Ni del pasado, ni del futuro. Si tú vivieras así, ¿no? Como en fotogramas, fotograma 1, 2, 3, ¿no? No tendría sentido el estrés. Porque el estrés es cuando llevas tu mente al pasado porque aquella vez que pasó aquello no quiero que vuelva a pasar, o al futuro, esto no quiero que pase, ¿no? O no voy a tener los recursos cuando llega el momento de dar la cara o de hacer lo que tienes que hacer. Y entonces al final, pues claro, te dicen este consejo de, claro, no, tú tienes que pensar en el presente, tienes que vivir en el presente. Pero ya cuando esa persona te ha dicho eso, al segundo después ya estás pensando en, ya, pero, ¿no? Y ya te has ido otra vez, ¿no? Es muy difícil, ¿no? O cuando te dicen, no, pues, bueno, tienes que intentar mirar, ¿no? ¿Cuál es la causa de fondo, ¿no? Esas heridas emocionales, la personalidad, lo decíamos también. Y es cierto, creo que es muy útil saberlo, porque al menos, como decías, Mercè, que seas consciente de dónde viene ese estrés y que en realidad tú eres el generador de tu propio estrés. Esto duele mucho, ¿no? Cuando te dicen esto, dices, sí, hombre, con toda esta gente que me está abrumando. Pero en realidad tú compras los pensamientos que hacen que ante esa presión externa, que está, no la niego, esa presión externa está, pero tú compras que te afecte. Ojo, muchas veces de forma inconsciente, de forma automática. Por eso no la puedes controlar. Y por eso no tiene sentido que te culpes de sentir estrés. Porque hay gente que al final, claro, cuando hablamos es muy complejo, ¿no? Porque las palabras se malinterpretan y entonces hay gente que escucha esto y dice, oh, claro, encima el estrés, encima la culpa del estrés la tengo yo, ¿no? O yo soy el responsable de mi propio estrés. Sí, pero no es tan fácil de controlar. No es tan fácil, porque al final esos mecanismos de esas heridas emocionales o esa personalidad que has ido construyendo a lo largo de toda tu vida, pues no se cambia así, ¿no? En principio, o sí, o igual sí, ¿no? Pero tienes que tener una mente muy avanzada para hacer un cambio tan radical. Entonces es irte dándote cuenta y llegas a un punto, que ya sabéis cuál es, que siempre me gusta decirlo, el nivel de hartazgo, ese nivel de que yo estoy tan harto
de esta situación que cambio ya la creencia, porque es que si no, no voy a poder soportar esto, ¿no? Llegas a ese punto de saturación, pero hay personas que tienen ese nivel de hartazgo muy alto y no llegan, ¿no? Y siguen viviendo esa situación año tras año. Yo quería poner un ejemplo, ¿no? de ahora, de este momento actual, ¿no? En el cual estamos grabando y publicando este capítulo, que es, bueno, es septiembre de 2021, lo digo ya para los del futuro, y en septiembre, pues en España es un mes en el cual, pues bueno, es el inicio del calendario escolar, ¿no? Los niños y las niñas empiezan al colegio, lo mismo con, pues bueno, también instituto, universidad, etcétera. Y pues julio y agosto pues suelen ser meses de vacaciones, ¿no? Las vacaciones largas del año, ¿no? Entonces, claro, viene esto que se conoce como el síndrome postvacacional, ¿no? La gente vuelve al trabajo también, hay como mucho estrés, ¿no? Por eso hemos hecho este capítulo ahora, ¿no? Aunque sirve para siempre, pero hay mucho estrés, ¿no? La situación de, es que tengo que afrontar un montón de situaciones, todas esas cosas que paré en las vacaciones y dije, bueno, esto ya en septiembre ya me ocupo, ahora viene todo de golpe, ¿no? Y tengo que, los niños, nuevo curso, el trabajo, nuevos retos, el proyecto aquel que quedó colgado antes del verano se tiene que volver a hacer, una serie de cosas que dices, es que yo no puedo con todo, no me da la vida, ¿no? Lo decíais antes, ¿no? Y además yo, que ya sabéis que también me dedico a la productividad o a la neuroproductividad, pues lo veo, ¿no? Los clientes están muy estresados, ¿no? Y quieren productividad, pero en realidad la productividad está muy bien, ¿eh? No seré yo quien diga lo contrario. Pero necesitamos algo más. Necesitamos enfocar la productividad desde un punto de vista emocional y psicológico, para darnos cuenta que ese estrés, lo vuelvo a decir, lo generamos nosotros, ¿no? De esas percepciones que tenemos, ¿no? Y el problema es que esa percepción no se cambia fácil. Es decir, yo soy muy perfeccionista. Entonces, claro, hay mucho trabajo, ¿no? Y voy lento, porque como soy perfeccionista, entonces te dicen, es que te estresas con poco. Dice, no, el problema no es que te estreses con poco. El problema es que tú trabajas más lento y asumes más proyectos de los que puedes asumir. Y no aceptas esto. El problema del estrés siempre es un problema de no aceptación. No acepto mi realidad, no acepto mis capacidades y no acepto mis heridas emocionales también muchas veces, o no las conozco directamente. Entonces, si yo aceptara que la vida va como va y que tengo que vivir lo que tengo que vivir, incluso esas consecuencias negativas y desagradables de las que tengo miedo que ocurran, si yo no doy el callo, si yo no hago lo que se me exige, lo que se me pide o lo que me exijo a mí mismo, cuidado, porque eso también es una fuente de estrés, pues claro, al final es que el estrés vendrá sí o sí. Y no será un estrés bueno, será un estrés malo, ¿no? En este caso el distrés, como decía Juan Pedro, será un estrés que me generará consecuencias fisiológicas, incluso en última instancia, esa somatización llegará a enfermedades, ¿no? Y bueno, pues llegas a un punto en el cual dices, ¿cómo lo gestiono, no? Porque en este caso, ¿no? Siguiendo con el tema del síndrome postvacacional, aquí en España, cada septiembre es lo mismo. Cada septiembre tengo estrés. Entonces dices, cuando ya llevas 5, 10, 20 años viviendo esto, tiene que haber un punto en tu vida que digas, bueno, ¿esto qué? Porque claro, al final siempre es lo mismo, siempre es la misma película. ¿Puedo hacer algo al respecto, no? Y ahí os lanzo la pregunta, ¿no? Vamos un poco ahora a las soluciones. Chicos, ¿qué podemos hacer, no? Cosas prácticas, ¿no? Sobre todo porque nos dicen mucha teoría, tal, sí, porque no, tienes que tomarte las cosas. A mí me hace gracia, ¿no? La gente que te dicen, no, es que tienes que tomarte las cosas con más tranquilidad, ¿no? Y tú estás ahí atacado de los nervios, perdido, porque tienes una herida emocional, yo qué sé, de rechazo. Y estás trabajando un montón para que te acepten de una vez, en lugar de entender por qué sentiste esa herida y sanarla. Y entonces estás haciendo sin parar. Y dices, es que voy estresado. Dices, bueno, es la vida, claro, es que el trabajo, es que... O sea, no vas a la causa, no vamos a la causa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ir a la causa, chicos? Pues, a ver, viendo un poco el esquema de cómo se produce el estrés, ¿no? Que son situaciones, ¿no? Estímulos ahí que pueden ser externos o internos, ¿no? Pues ahí ya tenemos eliminar la fuente de estrés, que esa sería una. Lo que pasa es que habitualmente pues no siempre es posible, aunque algunas veces sí, como decía Mercè, tenemos opción Claro. de salir de algún sitio,
o de apartarnos, ¿no? de esa fuente de estrés. A veces son personas, ¿no? Que, por ejemplo, pues nos genera mucho estrés y no queremos cortar esa relación, pues por lo que sea, ¿no? Porque no queremos pues ser malas personas, ¿no? Que este es otro tema, ¿no? Es que yo soy muy buena persona, entonces escucho a todo el mundo. Y si me tiran mierda, pues yo la recojo toda. Claro. Sí, esto igual es un capítulo, ¿no, David? Pues, sí. Cuando eres buena persona, gestionas las emociones. Lo anotaré, sí. Y entonces, bueno, esa sería una, pero claro, dices, pero es que no tengo posibilidad de eliminar la fuente de estrés. La otra es atenuar la fuente de estrés. Es decir, que, oye, si es alguien, ¿no? Si es una persona, tratar de pactar, oye, no me exijas tanto o no me hables de esta manera o tratar de negociar, ¿no? Una jornada reducida, un estrés reducido. Una comunicación también. Comunicar, ¿no? Sí. Y luego ya, bueno, pues si no podemos ni eliminar ni atenuar la fuente de estrés, ya tenemos que irnos al otro punto, que es o bien los recursos nuestros, internos y externos, como decía Mercé, pedir ayuda, por ejemplo, la ayuda de otros también. O los recursos internos, que pueden ser, pues, trabajar esa autoconfianza, ¿no? Trabajar la autoestima, los conocimientos. Hay veces que es simplemente falta de conocimiento, ¿eh? De cómo se hacen las cosas, o de conocer alguna herramienta, ¿no? Que de esto tú sabes mucho, David, ¿no? Una herramienta de productividad que nos va a facilitar, nos va a atenuar el estrés, porque vamos a poder afrontarlo mejor, ¿no? Con una herramienta. Muchas veces trabajamos sin herramientas, ahí en bruto. Entonces, claro, nos cuesta más. Y al otro punto, que es claro, que más nos gusta a nosotros, pero que cuesta trabajo, que es el tema de la personalidad. Es decir, todo lo que pasa por mi cabeza, también mi autonarrativa, ¿no? Mi autocrítica, que ahí hay mucho control. ¿No? Ahí sí que tenemos mucho control interno, lo que pasa es que hay que entrenarlo. ¿Por qué? Porque pues, el cerebro, como sabemos, trabaja o aprende por asociación y entonces, bueno, pues esas asociaciones son conexiones neurológicas, ¿no? Como sabemos, que están muy, muy reforzadas, porque cada vez que pensamos o hablamos de una manera o tenemos una emoción, se refuerzan esos circuitos y entonces, claro, hay que crear nuevos circuitos y esto cuesta tiempo. Porque ya no es crear el circuito neuronal o el hábito de hablarte de otra manera nuevo, sino que el cerebro tiende a llevarte por el otro lado y te activa esos pensamientos automáticos de autoexigencia, autocrítica, de esa institutriz que dice Mercé, pues ahí está, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú tienes que generar una nueva, ya no sé cómo, no sería institutriz, sería no sé, una coach, ¿no? Alguien que te ayude. Está bien. Y entonces, claro, la institutriz va a seguir apareciendo, pero tú tienes que ir haciéndole más caso a la coach. Exacto. Y entonces tienes que ir hablando más con la coach y dejando de hablar tanto con la institutriz. Pero claro, esto lleva tiempo, esto cuesta. Y aquí la clave es la atención. La clave es Muy bien. Lo decimos siempre, la atención. La atención porque plena. la atención queda secuestrada con esos pensamientos automáticos. Y luego tenemos otro problema importante, para mí, por lo menos de mi punto de vista, uno de los grandes problemas que tenemos es la personalización. Personalizamos todo. O sea, en el trabajo dice el jefe o la jefa, hay que trabajar, chicos, hay que trabajar con más calidad. Y automáticamente yo digo, uy, lo está haciendo, lo dice por mí. Pues ¿qué se habrá pensado? Pues yo hago las cosas mejor. Y todo esto es un autodiálogo interno. Una película, ¿no? O ¿quién se ha dejado esto? ¿Quién ha escrito este informe? ¿Quién se ha dejado esto aquí? Uy, yo no, porque esto lo dice por mí y yo no he sido. Entonces, claro, esto es personalización. Esas distorsiones cognitivas, ¿no? Que están súper estudiadas, que también hay que revisarlas. Porque aparecen esos filtros, ¿no? Esto es lo que, no sé quién decía, lo que vemos es lo que vimos. Que son estos aprendizajes de como si yo de pequeño me criticaron mucho, me señalaron todos los errores y siempre me decían que yo lo hacía todo mal, ¿no? Pues de mayor voy a ver eso. De mayor va a decir, ¿quién ha hecho esto? Y va a decir, uy, lo dicen por mí, estará mal, estará mal. Ya me he equivocado. Entonces, cuidado porque dice, bueno, la causa, da igual la causa. En realidad, bueno, si quieres averiguarla, pero da igual la causa. Lo importante es ahora descubrir que eso es simplemente un aprendizaje y que eso no eres tú, sino que es un aprendizaje de tu cerebro.
de tu cuerpo con lo cual, y de tu mente, con lo cual puedes reaprender otra vez. Y entonces, eso que aparece, cada vez hay que tenerlo menos en cuenta, como con la atención y con la capacidad de observación que tenemos, que al final, por eso a mí me encanta la herramienta, como sabéis, de mindfulness, porque trabaja la atención y la observación de lo que pasa por tu mente, por tu cabeza, tus sensaciones corporales, como algo que reacciona a tu cuerpo porque es aprendido, pero no porque tú seas eso. Claro. Entonces, si a mí me da ansiedad, me da miedo, y yo tengo una sensación corporal que me lo recuerda, me dice, uy, 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 esto me habré equivocado, será fallo mío, esto es culpa mía. En el momento que tú te das cuenta y observas que eso es una reacción de tu cuerpo y, por lo tanto, puedes poner en marcha un lenguaje de autocalma, decir, no, tranquilo, que esto es aprendido, pero no es real. O sea, esto es un aprendizaje del pasado. No es real, se activa hoy porque mi cuerpo está en el presente siempre, pero eso es un aprendizaje del pasado. Ya no me sirve esto. Claro. No es real. Esto lo aprendí cuando era pequeño por circunstancias, pero ahora ya no. O sea, yo ahora tengo capacidad de comunicarme, de decir, oye, pues esto si lo voy a hacer de una manera diferente, no, pues lo puedo aprender. Claro. Y puedo hacer cosas, pues totalmente diferentes. Puedo aprender, puedo corregir, puedo equivocarme, puedo permitir equivocarme. Es decir, ¿vale? Hay un aprendizaje, pero requiere entrenamiento. Claro. Bueno, es que realmente tenemos una serie de situaciones que realmente nos llevan ese estrés encima, ¿no? Y que muchas veces el problema que tenemos es que bueno, no queremos vivirlas, ¿no? No queremos vivirlas. Y hay una lucha mental entre estoy viviendo esta situación, pero no debería vivirla, pero la estoy viviendo y no sé por qué la estoy viviendo. Y entonces empezamos a generar esos pensamientos, ¿no? que obviamente nos perturban, ¿no? Hay una cosa respecto a esto que decías, Juan Pedro, muy interesante. Y es que decías, ¿no? Es que, claro, esos pensamientos vienen muchas veces por el pasado, ¿no? Porque se usaron mucho en el pasado, ¿no? Entonces, yo me gusta poner el ejemplo del WhatsApp, ¿no? Es decir, cuando yo escribo un WhatsApp a alguien, el teclado tiene una memoria, ¿no? Y tiene una memoria, hay como un algoritmo, ¿no? Que lo que hace es que te pone las palabras, o sea, aparecen 3 sugerencias, ¿no? Y esas sugerencias del teclado están relacionadas a que siempre que pones esta palabra, luego pones otra, ¿no? Y entonces te las vincula, ¿no? Y así luego puedes escribir más rápido, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo buenos días y yo cada día le doy los buenos días a Mercé y a Juan Pedro, pues cuando pongo buenos días, después de escribir días, me sale Mercé y Juan Pedro, ¿sí? Y de hecho es así. Entonces resulta que el problema es que yo me crea esas sugerencias del teclado, que son los pensamientos que me pasan por la mente. Cuando yo me creo esto, estoy fastidiado, por no decir otra cosa. Estoy atrapado porque me he creído la sugerencia. Entonces, el mindfulness o la atención plena me hace ver que, cuidado, aquí tienes 3 sugerencias, pero no son verdad. Por mucho que las hayas usado, no son la realidad. Yo puedo escoger qué palabra escribo, ¿sí? Y no aprieto el botoncito y me quedo con esa sugerencia. No me la creo. Entonces, el ser capaz de discernir esto es claramente una de las vías para empezar a gestionar mejor ese estrés, ¿no? No sé cómo lo veis. David, me he acordado al decir esto de las sugerencias que tú te las crees, me he acordado como si el cerebro con los pensamientos te tirase bolas, ¿no? De esto de los malabaristas, y tú las recoges y tienes que tenerlas en el aire, ¿no? Y entonces, claro, el cerebro te tira 3, 4, 5, 6, como intentes cogerlas todas, pues te estresas. Te estresas. Y se te van a caer todas, claro. Iba a decir, no soy un desastre, esto no sé manejarlo, ¿no? Claro. Entonces, no hay que recogerlas todas, hay que ver cuál te interesa. Claro, y incluso crear de nuevas. Crear nuevas, muy bien. Sí, porque las que tú puedas, las que creas que tú en ese momento te van a servir. Exacto. Estas que me manda mi cerebro ya no me sirven, quizá, y voy a hacer unas nuevas, ¿no? Claro, así es. Muy bien, pues fantástico. Seguimos, Mercé, más cositas. Vamos ya con más soluciones, ¿no? Vamos a ver ahí cómo podemos encontrar. Tengo que deciros que me ha gustado lo de las bolas y lo del WhatsApp me ha parecido brillante, porque es que justo ayer, no contaré qué, me estaba escribiendo una amiga y
y me hizo mucha gracia porque me escribió bien, pero me hizo una copia de pantalla de la palabra que se le había escrito a ella en lugar de la que me estaba escribiendo. Y bueno... el autocorrector. Sí, y lo que ponía al lado, ¿no? Y me dijo, mira, WhatsApp está conectado a mi subconsciente, ¿no? Y bueno, fue divertidísimo. Esta mañana me he despertado y me estaba riendo aún de la palabra y lo miraba, ¿no? Porque realmente es brutal. Pero está muy bien la metáfora. Porque claro, la metáfora, está muy bien la metáfora, el símil, porque fíjate que al final WhatsApp va a tu sistema límbico virtual, ¿no? Podríamos decir. Va a tu cerebro emocional virtual, podríamos decir, y te propone lo de siempre, ¿no? Que es la frase, te propone lo de siempre y tú puedes decidir si quieres lo de siempre o cambiar, ¿no? Cambiar de bolas, ¿no? Como proponía también muy, muy bien Juan Pedro. ¿Sabes? Yo estaba pensando, muy bien lo que habéis dicho, el tema de... Es un entrenamiento, pero fijaos que yo creo que lo más importante, aparte del entrenamiento y de, como decía Juan Pedro, el mindfulness, la observación, podemos no estar... meditando, ¿no? Porque en el fondo el mindfulness, que es atención plena, ¿no? Si tú estás pensando, estoy pensando esto, pero no es verdad porque viene de unas creencias, bueno, no pasa nada, estás practicando mindfulness, ¿no? Mindfulness es una forma de vivir, es ir por la calle y en lugar de estar pensando lo que te dirá la gente cuando te vea entrar con la camisa nueva o lo que te dirá el jefe, es mirar el semáforo y mirar la calle y mirar las caras y notar cómo te sientes. Ya estás practicando, es una forma de estar presente en tu realidad, ¿no? Y es muy interesante. Pero yo creo que lo interesante es que gracias a esta observación cambias la imagen que tienes de ti misma o de ti mismo. Yo creo que lo más importante es cómo te ves a ti. Porque a mí me ha pasado, y los últimos tiempos me ha pasado muchísimo, fruto de un trabajo y un entrenamiento, que lo mío me cuesta y aún me falta, pero un montón, vosotros ya lo sabéis, vivir situaciones y pensar, bueno, me está pasando lo mismo, pero no lo siento igual. Y darme cuenta que es porque yo no me veo igual. Por ejemplo, antes hablábamos de heridas emocionales, bueno, pues te dicen que no y no te sientes rechazado. Y todas las otras veces te has sentido rechazado. Y esta no. ¿Por qué? Porque te lo dicen mejor, no, te lo ha dicho más borde. Porque te lo dicen con más criterio, no. Porque no te importa tanto que te digan que no en esa situación y no la querías tanto, no. Es porque tú no te sientes rechazable, es porque tu imagen la imagen que tienes de ti mismo ha cambiado. Y me parece muy importante. Y sobre la forma de hacerlo, antes Juan Pedro decía una cosa que me parece muy adecuada, lo que pasa es que quería añadir algo, ¿no? Porque yo creo que esto es importante, es eliminar o atenuar la fuente del estrés. Sí, pero no huir del tema, es decir, eliminar la fuente del estrés no es encerrarse en el búnker, no es salir corriendo. Eliminar la fuente del estrés es, lo siento, tener las pelotas de poner límites muchas veces, ¿no? Porque es que si hacemos cambios ahí afuera sin que eso suponga un aprendizaje o un cambio interno o vivir esa incomodidad, lo que va a pasar es que eliminarás esa fuente de estrés y aparecerá otra, porque no ha habido cambio, porque no ha habido cambio de percepción, porque no ha habido, veo mis pensamientos, veo mis emociones, veo mis pensamientos, veo mis creencias, veo mis heridas, porque no me percibo a mí de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Que te dejará de estresar la vecina del quinto y aquella amiga que hace tiempo que no te escribe, ¡zasca!, empezará a escribirte. Y como tú no has decidido, no te has empoderado y continúas escuchando a la institutriz, que decía Juan Pedro, y no a la coach, ¿no? Claro, pues entonces, ay, me escribe Pepa, y no, pobre, no le puedo contestar, no, porque claro, como tiene esos problemas con su marido, su hijo lo suspendió todo y no sé qué, pues voy a tragar 5 horas con Pepa, escuchándola, porque no soy capaz de decirle, y luego no tengo tiempo de hacer nada, por ejemplo. Exacto, eso te iba a decir, y luego no tengo tiempo de hacer el trabajo, que mi jefe, qué tal, o sea, se encadena todo, ¿no? Se encadena todo, claro, fijaos que a lo mejor, y esto quiero matizarlo mucho, porque es que, insisto, la gente a veces me pregunta, seguro que a vosotros también os pasa, ¿qué hago? Pues no lo sé, depende de tus aprendizajes, depende de tu bagaje, depende de la mochila que llevas. ¿Por qué? Si eliminar la fuente del estrés, que es tu jefe,
¿vale? Que en el fondo ya sabemos que somos nosotros como nos tomamos el jefe, pero eso no quita que el jefe no pueda ser pues una persona muy desagradable, ¿no? Y que no nos esté tratando bien, evidentemente, y es responsable, sí. Pero si eliminar Pero la no podemos cambiar a los demás. Claro, en realidad. no podemos cambiar a los demás, ¿no? Pero si eliminar la fuente del estrés es cambiar de trabajo y tú eres una persona que tiene mucho miedo a dejar un trabajo porque no confías en ti mismo y dices, pues mira, me siento tan mal que da igual, porque quiero estar bien y dejo el trabajo. Ahí hay un trabajo interno de valentía, de confianza. Ahí estamos haciendo algo. Es decir, eso sí que es eliminar una fuente del estrés, pero luego viene otra. Sí, sí, pero raramente la persona que tiene ese miedo hará eso, ¿me explico? Ya. Es decir, se ha enfrentado, es decir, el hecho del, pues lo siento, del jefe tocapelotas, le ha llevado al nivel de hartazgo para enfrentarse a su gran miedo, que es, dejo el trabajo y me enfrento a pensar y a sentir ese miedo de que no me van a contratar porque no soy suficientemente bueno para que me contraten. Y ahí sí que ha habido un aprendizaje, correcto. Ahí sí que ha habido un transitar mi miedo, ahí sí que ha habido un cambio. Buen punto. Pero muchas veces el eliminar la fuente del estrés es necesario, atenuarla, pero no salgamos huyendo, o sea, que no sea una evitación, ¿no? Porque yo creo que eso es importante. Y luego, pues todo lo que habéis dicho. Y ese entrenamiento diario, yo insisto, hay gente a la que le da mucho miedo cuando estás haciendo un proceso de cambio, un acompañamiento, me vas a decir que deje de hacer esto, ¿no? Y les da mucho miedo porque no podemos dejar de contestar a mamá, ¿vale? Cuando nos llama 53 veces al día. Vale, no hace falta, pero contesta a mamá sabiendo que contestas a mamá porque tienes miedo de que se enfade, porque te sientes culpable, porque crees que entonces no eres una buena hija, porque viene una creencia de que eres un chichinabo de ser humano. ¿Me explico? No, de que un buen hijo lo que debería de hacer siempre es responder a su madre o su padre, ¿no? Y porque tienes una herida de rechazo con tu madre que hace que te pases la vida intentando demostrarle que acertó trayéndote al mundo, ¿no? Que al final fue un buen pensamiento, ¿no? Es muy profundo. Ese tipo de reflexiones, Mercedes, son muy profundas y es cierto que requiere, como decía siempre Juan Pedro, ¿no? un camino de autoconocimiento que tienes que empezar alguna vez, y a veces el estrés es la única manera para que empieces ese trabajo de autoconocimiento que te lleve a sacar esas conclusiones, ¿no? Yo ya sé que la primera vez no hacemos esa reflexión, ¿no? Pero yo por eso siempre le digo a la gente, pregúntate para qué, ¿no? Y yo justamente esta semana este es un tema que he estado trabajando mucho. Bueno, pues tengo que contestar. ¿Para qué contestas? Bueno, pues contesto porque tengo que contestar, ¿no? Bueno, ¿pero por qué? Es que si no se enfada. Bueno, se puede enfadar, no te enfadas tú. Ya, tengo miedo porque es que entonces se enfada y ¿qué? No es porque se enfade, es porque tú te sientes culpable. Es porque tú piensas que no lo estás haciendo bien y entonces empiezas ya... Si nos quedamos aquí, que es una primera parte, ya es una primera parte maravillosa. Luego ya invito a bucear un poco más y darte cuenta que detrás de esas creencias pues hay unas heridas y no es demasiado difícil, te puedes acompañar de profesionales, para eso están ahí psicólogos, psicólogas, coach, cada uno lo que él quiera. Si es un tema importante, pues hay que acudir a la psicología. Como yo digo siempre, si podemos ordenar el armario, pues si encontramos un muerto hay que ir al psicólogo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Claro, ¿no? Hay que... Bueno, pero para eso están estos profesionales, ¿no? Porque uno mismo... Pero lo ideal de dejarse acompañar por profesionales es que te enseñen mecanismos para que luego tú puedas hacer estos mecanismos. Y luego de vez en cuando, oye, igual me estoy desviando del no sé qué. Vamos a repasar, ¿no? Esta es la parte... Pero un buen profesional tiene que acompañarte a que tú seas tu mejor coach y tu mejor guía, y cuando veas que no, pues, callejón sin salida, no, necesito aire fresco, mirada externa, vale, no, mira, tal, perfecto, ¿no? Pero al final cada uno tiene que ser su mejor guía y tiene que... El trabajo de mirar dentro y el trabajo de coger el teléfono y decirle a esa persona, mira, te aprecio un montón, pero no puedo estar 5 horas contigo porque tengo una vida y tú no eres precisamente el centro de ella, ocupas un espacio pero no estás en el centro y no te enfadas, y aguantar que si se enfada, pues qué a lo egoísta mejor... eres, Mercé, qué egoísta.
Sí, bueno, pues mira, pues ya sabes, ¿no? Búscate a otra. Si yo soy egoísta y no te interesa, busca otra que no sea tan egoísta y le pasas el teléfono de un par de psicólogos luego que conozco para cuando la hayas dejado rota, pues que vaya... O me la pasas a mí y ya le daré un par Ya de le daré yo indicaciones. lo suyo, ¿no? Sí, pues, habla con ella lo que quieras, pero pásale mi teléfono que yo ya le diré por dónde 4 tiene que ir. cositas. Ah, es que se me cae, me está estresando el auricular. Mm. Bueno, pues esto, ¿no? Es lo que... al final te puedes acompañar de personas que te ayuden y es muy necesario, pero el trabajo de vivir ese momento en el que tienes que empoderarte, tienes que darte cuenta de quién eres, descubrir quién eres, lo haces tú. Y yo insisto, al final el estrés es no voy a estar a la altura. Para mí es no voy a estar a la altura. La magnitud del drama externo es importante, pero fijaos que luego hay personas que viven, o sea, hay personas que tienen un accidente y dejan de caminar y viven la situación de forma muy dura, pero les ves salir de ella. Desde fuera se ve muy fácil, desde fuera, claro, pero les ves sonreír, y personas a las que les pasan cosas que si desde fuera siempre, por favor que se entienda, estamos juzgando, lo comparas, pues no te parecen tan estresantes y sin embargo lo están viviendo mucho peor, ¿no? Bueno, porque la magnitud de la situación importa, pero lo que importa es la magnitud con la que te ves tú. Si tú te sientes así, pues es mucho más difícil, ¿no? Y luego, algo que habéis dicho que yo creo que es muy importante, nada es personal, no están hablando de ti, porque hay gente que, a mí me ha pasado republicar un post de hace 3 años y que alguien me dice, lo has dicho por mí, hace 3 años no te conocía, no, pero es por mí, no es por ti, no eres el centro del mundo, ¿no? Porque somos muy susceptibles y nos pensamos que hay una conjura internacional a nivel, bueno, está implicado el FBI para fastidiarnos y no, por desgracia nadie es tan importante para el mundo, ¿no? Y no podemos ir cambiando a la gente, ¿no? Y no sé si me dejo algo, pero bueno, es un entrenamiento. Y sobre el tema de Institut Reed, que ya yo siempre lo digo y hablabais de la Institut Reed, a mí, fijaos que a mí también, yo últimamente he empezado a verla también un poco como Mary Poppins, ¿no? Y ¿sabéis cómo es Mary Poppins? Me gusta mucho Mary Poppins, que es una tía ahí dura, porque les hace ordenar, pero también canta y también toma con los niños el té en el techo a media tarde, ¿no? A las 5 de la tarde, cuando se ponen a reír y tienen pensamientos divertidos y esas cosas. Por tanto, al final es un equilibrio. Se ha reconvertido, ¿no? Es una institutriz reconvertida a coach. Sí, es más guapa, que también importa, es más divertida, canta y te pide que ordenes, que no pasa nada, que nos pida que ordenemos, pero te lo pide con cariño, ¿no? Te lo pide, al final lo que importa es que te lo pida mirándote y viéndote capaz. Muy bien. Te empodera, exacto. Te empodera, o sea, y esto es coach, algo, claro, esto es algo muy importante, ¿no? La mirada que tenemos hacia nosotros mismos y de cara, un apunte, y ahora ya sí, definitivamente me callo, es si la persona que tenemos al lado está estresada, no hace falta explicarle lo que tiene que hacer. A veces mirarle y verle capaz también es una forma de empoderarle, ¿no? No, esto no es nada, no te preocupes, cálmate, tienes que tomarlo de otra forma, como tú decías. No, ostras, es verdad, qué rollo, lo estás pasando muy mal, pero estoy aquí y te veo, pero yo te siento capaz. A ver cómo lo hacemos. Mira, vamos poco a poco, ¿no? El pie en el metro cuadrado que estás caminando en este momento, ¿no? El pie en el presente y a ver por dónde sale esto, ¿no? Porque muchas veces tenemos un empacho de futuro. Tenemos un empacho de pasado y un empacho de futuro, ¿no? Y lo que no tenemos es el pie en el momento presente. Así es. Estamos con el pie hacia atrás o hacia adelante. Y al final tanto baile para no moverte, ¿no? Porque muchas veces no te mueves, porque el estrés paraliza, evidentemente. O sea, cuando tú estás muy estresado, hay una parálisis de ¿qué hago? ¿No? O sea, cuando yo estoy muy estresado... Pero tampoco pasa nada, fíjate, tampoco pasa nada por parar mientras sea consciente. No, claro. El problema es que muchas veces es una reacción, no es consciente, es una reacción por la abrumación, ¿no? Claro. Yo lo que diría es,
haz lo mismo, pero hazlo consciente. Y eso ya te sirve de aprendizaje. Sí. Date cuenta de para qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué sientes en ese momento. Y si ya puedes ver los pensamientos y las creencias, bueno, ya maravilloso. Sí, hombre, eso ya sería de matrícula, ¿no? Claro, bueno, siempre está el vídeo de la matriz emocional. Exacto, que también lo tenéis en la descripción de este Claro. capítulo en YouTube. Tenéis también este vídeo en el que explicamos un poco pues, cómo funcionan, ¿no? Esas creencias que llevan a interpretaciones, que llevan a emociones, ¿no? Y que al final o vemos la creencia o cada vez que suceda esa situación X vamos a interpretar eso de esa manera y vamos a sentir esas emociones derivadas de esa interpretación, ¿no? Ahí lo explicamos con 3 ejemplos. Y bueno, pues vamos terminando el capítulo. Algunas cosas más para acabar. A ver, yo creo que hay una cosa que se dice mucho, ¿no? Que se dice mucho y que cuesta mucho, pero cuando te lo dice alguien externo, pues te suena como a chiste, ¿no? Como estás contando, ¿no? Que es el quitarle importancia a las cosas. Claro, tú dices, oh, es que no voy a llegar, tal. Claro, si a ti una cosa te estresa es que es importante para ti, si no, no tendría ningún sentido. Entonces, claro, cuando alguien te dice, ah, tienes que tomarte las cosas de otra manera. Sí, es cierto, pero yo quizás soy más partidario de lo que tú decías, Mercé, ¿no? De empoderar a la otra persona. Bueno, serás capaz. Yo creo que serás capaz. Ahora quizás no lo ves así porque todavía te falta para terminar este proyecto, pero ya verás como a medida que avances irás siendo capaz. Y si se tiene que negociar los plazos, pues se negocian, porque al final no es así que se ha hecho siempre. Es decir, lo que no puede ser es que estés sin dormir, lo que no puede ser es que te dejes de cuidar. Y entonces, pues bueno, ese tipo de mensajes yo creo que ayudan más que no esa... Incluso hay personas que se molestan, ¿no? Ostras, ya estás otra vez estresado. Es que te estresas con mucha facilidad, chico. O sea, ese tipo de mensajes no los digas a nadie que realmente veas estresado, ¿no? Porque no le ayudan. Y tampoco te ayudan a ti, ¿no? Porque al final otra persona seguramente va a reaccionar de forma pues, a la defensiva, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que uno mismo tiene que ver realmente, darse cuenta de, a través del estrés, de a qué da importancia. ¿A qué cosas doy importancia yo, no? Puedes hacer una lista. Puedes hacer un Excel, ¿no? Si, si te gusta, pero... O la puedes hacer en papel, como tú quieras. Pero haz una lista de las cosas que son importantes para ti. Y cuando tengas esa lista, para mí es importante acabar los proyectos a tiempo. Para mí es importante hacer las cosas con una alta calidad, perfectas. Para mí es importante ayudar a todo el mundo. Luego no tengo tiempo para mí, pero bueno, ¿no? Entonces, cuando tú veas qué es importante para ti, seguramente te será más fácil ver lo que tú decías, Mercé, el para qué hago las cosas y en realidad veré ahí las heridas. ¿Y por qué es tan importante? Porque luego, o sea, cuando tú pones, esto es importante para mí, luego te tienes que preguntar por qué es importante para ti. Pues para mí es importante acabar las cosas a tiempo porque eso hace que yo tenga valor. O sea, que me siento estresado porque si no acabo las cosas a tiempo, sentiré que valgo menos. Y si yo siento que valgo menos, seré rechazado. Y entonces conecta con mi herida de rechazo, porque yo de pequeño, mis padres eran muy duros conmigo, y entonces o no me aceptaban o lo que sea, y entonces yo tenía que demostrar siempre, ¿no? Entonces en mi vida he aprendido que siempre tengo que demostrar, ¿no? Esto lo hago inconscientemente. Entonces tengo que demostrar, y cuando no puedo demostrar tanto como yo querría, me estreso. O como cuando yo no puedo demostrar como se me exige desde el exterior, yo me siento mal, ¿no? Y no soporto ese sentirme mal. Y como no soporto ese sentirme mal, vivo estresado. Fíjate cómo hemos ido tirando del hilo hasta llegar a la causa que genera ese estrés. Al final, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución pasa por la... Yo creo que lo habéis dicho también, por la confianza en la vida. Siempre decimos lo mismo, pero, pero es que es verdad. No sé si a fuerza de decirlo va a calar, pero tienes que confiar en que la vida te trae las situaciones que necesitas para aprender lo que necesitas aprender, para darte cuenta de lo que te tienes que dar cuenta, para vivir las emociones que no fueron vividas en su momento, porque no te permitiste sentirlas. Es decir, al final es ver eso, y cuando ves esto, bueno, pues empiezas a ver la vida no tanto como una carrera de obstáculos, sino como una escuela donde vas a aprender curso a curso, ¿no? Y cada año pues hay unas lecciones, ¿no? Ahora que empieza el curso,
pues bueno, pues ahí está ese trabajo. ¿Qué buscamos con este canal, ¿no? Con conversaciones emocionales? Bueno, pues precisamente eso, ayudarte a probar el curso, ¿no? A sacar tus propios aprendizajes a través de las reflexiones que estamos compartiendo. Que por cierto, si te gusta el canal, suscríbete. Ya lo digo porque, bueno, pues nos gusta ver que cada vez pues, podemos llegar a más gente y ser útiles, ¿no? Al final, pues es nuestra voluntad. Seguimos con alguna cosita más, ya vamos terminando, nos queda nada, unos minutitos. Juan Pedro, ¿alguna idea más para solucionar, para afrontar ese estrés? Bueno, lo habéis explicado genial, ¿no? Yo creo que hemos dado ya un montón de opciones, ¿no? Pero fijaos cómo el lenguaje es fundamental, ¿no? La narrativa esa interna, porque todo lo que estamos diciendo es darte cuenta de cómo te estás hablando y cambiar esa forma de dirigirte a ti, ¿no? Y a los demás, en definitiva. Primero a ti y luego a los demás. Yo recuerdo que escribí un artículo que, jugando con las palabras, le llamaba el estrés estrecha, porque estrecha el pensamiento. Sí. Y de hecho estrés viene de, bueno, normalmente genera ansiedad, ¿no? La ansiedad viene de estrecho, ¿no? La etiología de angosto, ¿no? De un sitio estrecho. Con lo cual no te deja ver más allá. Y entonces, como hay una protección del yo, ¿no? Pues se empieza a echar la culpa a los demás. Y aunque los procesos automáticos son esos que habéis dicho, ¿no? Yo no lo hago para evitar rechazo, para que me acepten, para poder parecer que soy alguien digno de reconocimiento, ¿no? Y aceptación. Entonces yo creo que el primer paso es ese, darte cuenta que realmente qué está pasando. O sea, si todo el estrés está fuera, si está dentro, si está repartido, ¿qué parte de estrés estás añadiendo tú a la situación? Muy bien. Porque muchas veces es esta forma de pensar. Yo tengo pendiente, como sabéis, publicar un artículo sobre la prisa, que es la prisa mental que nos metemos nosotros a nosotros mismos, cuando yo estoy haciendo algo, digo, ya tendría que estar haciendo otra cosa. Pues ya tendría haber acabado. Muy bien. Ya tendría que estar con lo siguiente. ¿Esa frase, entonces, Juan Pedro? ¿Ya tendría que haber acabado? Ya tendría. Es que es la fuente de todo el estrés del mundo, yo creo, ¿eh? Claro, entonces yo mismo me estoy metiendo presión. Y al meterme presión, de hecho, hay evidencia de que esta presión mental se traduce en presión fisiológica y puede incluso, bueno, estar relacionada también con la hipertensión. O sea justamente. Que esa tensión psicológica se traduce en tensión fisiológica, ¿vale? Entonces hay que ver qué parte estamos añadiendo nosotros. Y entonces reconocerlo como que, bueno, pues lo que ocurre ahí fuera, pues nos guste o no nos guste, veremos qué podemos hacer, ¿no? Preguntarnos, vale, está ocurriendo esto, ¿qué puedo hacer al respecto? Y si puedo hacer algo para atenuar o poner límites, como decía Mercé, o hacer esto, esa atenuación del estrés exterior, ¿no? Pues lo haré, pero tengo que ver qué parte estoy añadiendo yo. Porque esa es la fuente de ese estrés o sufrimiento, ¿vale? Que yo añado, de decir que la culpa del otro, que no puedo, que no puede ser, que fíjate tú, ¿no? Caer en la queja y en la crítica. Yo creo que esos son esos síntomas. O sea, si yo estoy en la queja, en la crítica, ya eso es un síntoma de que estoy añadiendo yo, no estoy aceptando mi parte de responsabilidad. O sea, yo creo que siempre hay que darse cuenta que en todo proceso hay una parte de responsabilidad externa y otra interna. O sea, nunca es todo de una parte, no suele ser todo de una parte. Claro. Porque si tú estás aguantando, si hay una parte realmente que te está agrediendo y tú estás aguantando, pues también hay una parte tuya, ¿no? De ver qué puedes hacer para cambiar eso. A no ser que no haya nada que hacer, pero yo creo que siempre hay algo que hacer, ¿no? Como decía Merceo, o cambiarlo de fuera o cambiar la actitud con lo que ves lo de fuera. Claro. Porque si no, es que, bueno, vosotros conocéis a muchas personas que están sufriendo por esto, porque no se dan cuenta. Y la clave es, porque claro, todo esto es muy bonito contarlo, ¿no? Del autodiálogo, qué parte añado yo, para qué lo hago, pero si no soy consciente de ello, no hay... Porque si yo me pregunto para qué hago algo,
y me engaño también y digo, no, esto es para que, bueno, pues lo hago por el otro, para que el otro esté mejor, para que el otro se sienta mejor. Por el bien común. Y por el bien común, y es falso, es porque yo, para evitar mi sentimiento de culpa, Claro. pero claro, esto, mi ego me protege y me dice, no, ¿qué va? Esto es del otro. Esto lo dicen estos de las conversaciones, pero no tienen ni Claro, idea. No tienen ni idea. Aquí la culpa la tienen los demás porque no hacen lo que yo digo, porque lo que yo digo es por su bien. Claro. Y claro, si estás atrapado, esto es estar atrapado en tu pensamiento automático, ya no hay solución. Entonces, la clave es darse cuenta y tener la humildad, que no esto no lo Muy bien. hemos nombrado, pero la humildad Sí, señor. de decir, yo puedo tener parte de responsabilidad en esto. Sí. Voy a averiguarlo. Y la humildad también, es que es una palabra muy importante. Creo que también de decir, no voy a llegar y no pasa nada. Acepto que no voy a llegar, no estoy capacitado o he asumido más carga laboral de la que yo podía. Y sí, y otro síntoma muchas veces es el hablar con afirmaciones, ¿no? Con los tipos axiomas, ¿no? Sí. Esto es así. Esto es así porque lo digo yo, ¿no? Y punto. Porque siempre ha sido así, siempre se ha hecho así. Y ¿qué racionalidad hay en esto? Ninguna. ¿Vale? Entonces, claro, primero hay que empezar a cambiar las afirmaciones por preguntas. Por decir, ¿esto es así? Esto es así, no. Esto es así. Siempre ha sido así. ¿Por qué? ¿Para qué? Realmente, o sea, hay que hurgar un poco, hay que empezar a... Hay que cuestionarse esas posibilidades del WhatsApp, ¿no? Que decíamos, claro. esas propuestas, que son propuestas neuronales, propuestas mentales, pues cuestionarlas, ¿no? Pero para eso hay que bajar esas barreras, ¿no? De protección y decir, bueno, a ver, yo puedo tener parte de responsabilidad, pero no para culparme. O sea, no culpa, sino responsabilidad. Y lo bueno, la buena noticia es que esto no es para que tú digas, claro, pues esto era culpa mía. No, esto es para la buena noticia, para decir, puedo hacer algo para mejorar, para estar mejor, para tener mayor bienestar, satisfacción, felicidad. Y la magia es que cuando tú cambias eso, lo de fuera empieza a cambiar. No por arte de magia, sino porque tú empiezas a verlo con otros ojos, como decía Mercé, o como decías tú, ¿no? De Claro. empoderar, de ver que las cosas no son como parecen siempre, ¿no? Que además se pueden cambiar algunas cosas. Y que esa presión, por ejemplo, que decías de los plazos los ponen las personas y por lo tanto se pueden negociar. Claro. Y si yo tengo que trabajar bajo presión en una empresa, pues a lo mejor puedo negociar, primero decidir si quiero trabajar bajo presión y luego negociar que si voy a trabajar bajo presión y tengo que dar calidad y no voy a tener tiempo de conciliar, el precio no va a ser el mismo. Y ahí empiezo a valorarme. Muy bien. Y decir, vale, pero no voy a cobrar 1.000 euros. Entonces el precio son 3.000. No, por aquí no pagamos 3.000. Pues adiós. O sea, yo no voy a trabajar bajo presión sin tiempo de conciliar si no es por un precio. Si es que justo. decido trabajar así. Claro. ¿Vale? Y los plazos, no, esto tiene que estar antes. En vez de para la semana que viene, para pasado mañana, ¿vale? Entonces el precio sube. Claro. Entonces tengo que cobrar más. Porque si no, el que está poniendo todo soy yo. ¿Y tú qué pones? ¿No? ¿Y tú qué pones? La exigencia. Si yo pongo el curro y la presión, o sea, la rapidez y la calidad, ¿tú qué pones? La exigencia, ¿no? Claro. La exigencia. Claro, entonces dice, bueno, no, esto no es equilibrado. Esto no es equilibrado. Sí, totalmente, Juan Pedro. Pues pero fantástico. Bueno, lleva tiempo trabajar todo esto, no es de la noche a la mañana. Es un darse cuenta constante, ¿no? Es un ir reflexionando. Por eso es tan importante, como bien dices, mindfulness, la atención plena, la atención a mis pensamientos, a las situaciones. En lugar de vivir, porque esa es la trampa, ¿no? Cuando tú vives en piloto automático, venga, ahora esto, luego lo otro, ¿no? Sufres un montón por acabar el proyecto, acabas, pero ya estás pensando en el siguiente. Y ahí, en ese espacio, no hay ese autoconocimiento, estas reflexiones que Mercé y tú, Juan Pedro, comentabais, ¿no? Así que bueno, pues genial. Yo creo que ahora sí ya llegamos al final del capítulo. Decir que hay una cosa también, ya para terminar, un apunte, ¿no? Hay la falacia de la planificación, que es un sesgo cognitivo, es una forma que tiene nuestro cerebro de funcionar y que va en nuestra contra, que es ser optimista en cuanto a la cantidad de tareas que puedo hacer en un tiempo determinado. Entonces, el cerebro funciona así, es optimista en esto. Y
no tiene en cuenta los imprevistos, la disminución de energía mental que tendrás durante el día, que luego va a hacer que vayas más lento, las interrupciones, el desgaste de determinadas cosas, a veces también emocionales, problemas, etcétera, que van a hacer que no puedas rendir tan bien, problemas que va a haber, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el problema es que tú te comprometes contigo mismo y a veces con los demás a cumplir unos plazos que no son realistas. Y esa es una fuente de estrés que también depende de ti. Es decir, no te comprometas tanto, no quieras... Lo que pasa es que, claro, yo me comprometo porque así va a ver qué rápido que soy, ¿no? Pero luego no vas a llegar y va a ser peor y te vas a sentir culpable, estresado, vas a vivir... Fíjate cómo es un bucle, ¿no? Entonces es importante que aprendas a gestionar tu carga laboral, ¿no? De una forma mucho más realista, ¿no? Y en ese sentido, pues hay mucho que aprender también a gestionar el estrés, ¿no? Eso sí que la neuroproductividad ahí sí que te puede ayudar, porque te ayuda a ver cómo piensas y te ayuda a tener unos plazos pues más razonables. Así que bueno, pues chicos, creo que podemos dejarlo aquí. Espero que no haya sido muy estresante este canal, este capítulo, quiero decir. Y nada, siempre digo que dejamos un vídeo, ¿no? En los últimos episodios, para que podáis indagar más, ¿no? Y hoy, en lugar de haber un vídeo, hoy va a haber una lista de reproducción que hemos creado específica sobre el estrés, ¿no? Este va a ser quizás el vídeo principal, porque hablamos de forma genérica, pero vamos a ir añadiendo un montón de situaciones concretas, específicas, que o están relacionadas con el estrés o que nos causan estrés, ¿no? Entonces, ahí podéis consultar un listado que además con el tiempo, a medida que vayamos grabando nuevos capítulos, irá creciendo. Así que os dejamos por aquí esta lista de reproducción de emociones y estrés o estrés y emociones. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, como siempre aquí, en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.